Bienvenido a esta video presentación. Hablaremos en ella del test de chi cuadrado, del test exacto de Fisher. Recordemos cuando estábamos analizando o interpretando la aplicación del test de chi cuadrado para la comparación de dos proporciones, habíamos desglosado un total de 4 pasos para su aplicación. El primero es la construcción de hipótesis nula de investigación. Recordemos que acá lo que tenemos es el planteamiento, digamos, de visualizar si las medidas de asociación, en este caso teníamos una razón de momio de 2, que quería decir que la ventaja de diabetes en los obesos era 2 veces más frecuente que la ventaja de diabetes en los no obesos, ¿no? Y estábamos analizando a partir de esto la probabilidad de que estas diferencias también se presenten en la población de la cual procede la muestra. Pues bien, esto lo hacíamos en el ejemplo anterior a través de comparación de proporciones utilizando el test de chi cuadrado. La hipótesis planteadas, por tanto, fueron la hipótesis nula, que la razón de momio era igual a 1, es decir, la odds de diabetes en los obesos es igual a la odds de diabetes en los no obesos. O otra forma de plantearlo, la posibilidad o la ventaja de diabetes mellitus es igual en las personas obesas y no obesas. La hipótesis alternativa plantea, digamos, lo contrario. Si la hipótesis nula plantea igualdad, la hipótesis alternativa deberá plantear desigualdad. Es decir, ni la odds de diabetes en los obesos es diferente a la odds de diabetes en los no obesos. Es decir, la razón de momio es diferente a 1. Y son diferentes a 1 los valores que están tanto por encima, 2, 3, 4, etcétera, como los que están por debajo, ¿no? 0.5, 0.7, 0.8, etcétera. Entonces vemos que realmente esto se tendría que resolver entonces por un test de 2 colas, porque nos interesa ver cuál es la probabilidad, digamos, de que en la hipótesis alternativa que los valores probables sean tanto para arriba como para abajo, ¿no? En este caso, si planteamos hipótesis nulo, razón de momio es igual a 1, ¿no? Y hipótesis alternativa es diferente a 1, pero son diferentes tanto los valores por debajo de 1 como los por encima de 1. Pues bien, en el paso 2 proponíamos calcular la distribución de casos esperados para la tabla 2×2 y es acá donde quiero detenerme. Cuando nosotros calculamos los casos esperados, que para ello utilizamos la fórmula que tenemos en esta parte superior, para cada una de las casillas multiplicamos nos vamos a la tabla de casos observados, identificamos la casilla que queremos calcular, identificamos el total de la fila. En este caso, para la primera casilla sería el total de la fila 250 por el total de la columna, en este caso 250, entre el total. Y así es que teníamos para la primera casilla un valor de 83,33. Aquí, ojo, cuando construimos la tabla de casos esperados tenemos que verificar de que no haya ni un solo valor dentro de estos dentro de estos 4 valores, estas 4 casillas. Ninguno de estos valores tiene que ser igual o menor que 5 para poder utilizar la test de chi cuadrado. Si alguno de estos valores es igual o menor a 5, automáticamente no sería conveniente o no es recomendado utilizar la test de chi cuadrado para analizar los resultados. Ese es el criterio de utilización del test de chi cuadrado. En este caso, lo que se recomendaría entonces es utilizar el test exacto de Fisher. Entonces, el test exacto de Fisher, como dice su nombre, siempre nos dará un valor exacto del valor del test, ¿no? Incluso cuando tengamos casos esperados menor que 5. Y a medida que aumenta la cantidad de observaciones dentro de la casilla de los observados, es decir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a medida que el número de observaciones esperadas aumenta, el test de Fisher y el test de chi cuadrado tienden a coincidir, a parecerse. Entonces, interesante, porque entonces, si es posible, o sea, si el test exacto de Fisher, entonces lo puedo utilizar tanto
para cuando tengo un valor de caso esperado menor que 5, como cuando todos los valores son mayores que 5. Entonces, entre escoger el test de chi cuadrado o el test exacto de Fisher, sería recomendable siempre seleccionar el test exacto de Fisher. Veámoslo esto a través de un ejemplo. Yo para ello voy a utilizar el programa de Pinfo, perdón, voy a cerrar todas las demás aplicaciones. Y en en el programa de Pinfo voy a dar análisis clásico y voy a abrir la tablita, la base de datos que hemos estado utilizando hasta ahora de brote de Whitzilia. Dentro de esta base de datos, en encuesta y casos, lo abriré. Tengo un total de 88 registros, por tanto esto me indica que es la base de datos completa. Y miren, generaré un análisis de tabla de comparación de proporciones, donde lo que me interesa es analizar, por ejemplo, la presencia de, pongamos, dolor abdominal y ver si hay diferencias en la presencia de dolor abdominal entre ambos grupos, entre hombres y mujeres, como antecedentes de sintomatología. Le doy al OK y entonces lo que estoy comparando son dos proporciones, la proporción de hombres que refieren antecedentes de dolor abdominal y la proporción de mujeres que refieren presencia de dolor abdominal. En este caso me lo dan estos numerales, es el porcentaje de fila, donde me dice el antecedente de dolor abdominal lo tuvieron el 90% de las mujeres y solo lo tuvo el 85% de los hombres. La pregunta es, oye, ¿estas diferencias son estadísticamente significativas? Yo esperaría que también en la población general las mujeres presentaran mayor cantidad de antecedentes de dolor abdominal con respecto a los hombres. Si esta fuera una pregunta de investigación, EpiInfo tiene la ventaja de que por abajo me genera una gran cantidad de datos, ¿no? Primero tendría que analizar. Recuerden que esto fue producto de una encuesta transversal donde fuimos a preguntar casa por casa a todos los casos identificados. Entonces tenemos una encuesta de casos identificados, pero es una encuesta transversal. Recuerden que lo que puedo generar entonces a partir de encuestas transversales no son incidencias, sino que son prevalencias. Entonces, sabiendo esto, ya decido yo de que lo que voy a utilizar como parámetro no es riesgo relativo, sino que lo que voy a utilizar es odds ratio como parámetro. ¿Lo ven? Entonces, me calcula un odds ratio, ¿no? Donde me dice que la odds es de 1,61. Veo la tabla y veo que el grupo que está arriba es el de mujeres. Esto me dice que la ventaja de antecedentes de dolor abdominal, las mujeres refieren 1,6 veces 1,6 más veces dolor abdominal que los hombres, ¿no? Por cada hombre que refiere dolor abdominal hay 1,6 mujeres que refirió dolor abdominal. Esto es lo que me calcula acá con odds ratio de producto cruzado. Y me genera los test estadísticos en la parte inferior. En este caso, vean ustedes que lo que no me dice y no me aclara el programa de estadístico, EpiInfo, es cuáles eran los valores esperados. Entonces, siempre tendré aquí la duda sobre si hay en los valores esperados, en la tabla de valores esperados, algún valor igual o menor que 5. Ante esa duda, yo preferiría utilizar, en vez del test de chi cuadrado, que es este que tengo ahí, preferiría utilizar siempre el test exacto de Fisher. Y recuérdense,
como lo que plantea la hipótesis nula es igualdad y la hipótesis alternativa la desigualdad puede ser porque sean valores superiores o inferiores, ¿no? Entonces, siempre en este tipo de planteamientos de hipótesis, puedes utilizar el test exacto de Fisher de 2 colas. En este caso, vean que el valor del test exacto de Fisher es de 0,5. 0,5, lo veremos, es mayor que 0,05, que es el punto de corte correspondiente a un error alfa del 5% o de 0,05. Por tanto, perdón, este valor de P del test exacto de Fisher, si ustedes recuerdan, vamos a verlo acá. Yo esperaría que a la derecha estuvieran todos los valores menores a 0,05, es decir, 0,04, 0,03, 0,02, 0,01, valores intermedios o menores a los que he mencionado. El valor que he tenido en este caso es de 0,5, es decir, ese valor está a la izquierda del punto de corte que corresponde al error alfa de 0,05. Por tanto, cae en la región de aceptación. El que caiga en la región de aceptación, entonces lo que quiere decir para el resultado propuesto acá es que no puedo rechazar la hipótesis nula. Por tanto, no tengo evidencia estadísticamente significativa que me asegure de que estas diferencias encontradas entre proporción de dolor abdominal en mujeres y hombres, aunque las encontré en la muestra, no tengo evidencia de que estas diferencias las vaya a encontrar en la población de la cual extraje esta muestra, y que puede ser probable que en una segunda muestra o en la población general incluso ambas prevalencias pues sean iguales, ¿no? Entonces, lo ven, es la forma de cómo interpretaríamos y cómo utilizaríamos el programa estadístico EpiInfo, ¿no?, para analizar los parámetros que estamos analizando, en este caso odds ratio, y decimos siempre es preferible utilizar, ante la duda de que si tenemos valores esperados menores o iguales que 5, pues entonces utilicemos siempre el test exacto de Fisher. Y eso nos da una garantía de que siempre estaremos utilizando la aproximación más exacta, digamos, al test estadístico, que nos sirve para comparar proporciones. En este caso utilizamos el test de Fisher de 2 colas. ¿Lo ven? Y este es mayor que 0,05, por tanto cae siempre en la zona de aceptación. Entonces no podemos concluir de que hay evidencia de que estas diferencias que encontramos en nuestra tabla se mantengan en la población de la cual seleccionamos los datos. Bueno, esto al respecto de este exacto de Fisher, entonces siempre es preferible utilizarlo cuando estamos analizando diferencia de dos proporciones. Hasta acá el video tutorial.